Bienvenido a una cápsula más de Nutriendo tu Fe. Soy el Padre Sergio Camarillo de la Iglesia La Medalla Milagrosa en Tijuana. Y la pregunta que vamos a responder el día de hoy es: ¿todas las religiones son iguales? De acuerdo a estudios clínicos, existen en el mundo aproximadamente más de 10,000 religiones organizadas. Definitivamente, esto proviene del anhelo del ser humano desde sus orígenes en responder a preguntas sobre cómo hemos llegado como humanidad a existir, la creación entera y todo lo que vemos que tiene diseño. Y ante estas interrogantes también el ser humano ha buscado responder, procurando afirmar su creencia en un ser superior, inteligente y por encima de la creación, como nos han mostrado muchas épocas históricas en la historia de la humanidad, que a lo largo de los siglos también se han desprendido diferentes grupos organizados, diferentes creencias y diferentes fundadores. De suerte que no podemos creer que todas las religiones afirman lo mismo, ni tampoco creen lo mismo. Existen tres tipos de religiones: las monoteístas, que afirman en sus credos que existe un solo Dios creador, todopoderoso, inteligente, que ha diseñado toda la creación. Dentro de estas corrientes de religión tenemos el cristianismo, el islam y el judaísmo. Existen otras que creen que todo es Dios, es decir, que todo lo material eventualmente evoluciona para pertenecer a una sola deidad. Estas religiones se conocen como panteístas. Por ejemplo, el confucianismo es una de estas religiones. Y también existen otras religiones que creen en diferentes deidades, diferentes niveles de seres superiores, inteligentes, por así decirlo, dioses o semidioses. Y un claro ejemplo de este tipo de religiones son el hinduismo y sus derivados. Es necesario, por lo tanto, también valorar la propuesta del cristianismo, que también tiene varios siglos en su formulación y sus promesas cristalizadas en la persona de Jesucristo. Esto es lo que los cristianos normalmente profesamos, que Jesús es una de las tres personas en Dios. Y no son tres dioses, sino un solo Dios, tres personas distintas, lo que le llamamos la Santísima Trinidad. El Papa Benedicto XVI, en una de sus reflexiones teológicas de su libro Fe, Verdad y Cultura, señala lo siguiente: la salvación comienza con la vida recta y justa del hombre en este mundo, que abarca siempre los dos polos de lo particular y de la comunidad. Esto significa que la salvación no está en las religiones como tales, sino que depende también de hasta qué punto llevan a los hombres junto con ellas a la búsqueda de Dios, de la verdad, del bien. Y al estudiar diferentes tratados teológicos como historia de las religiones, fenomenología de la religión, sociología de la religión, uno puede distinguir diferentes objetos de estudios dentro de los grupos organizados, puede identificar diferentes planteamientos y por supuesto también el desarrollo histórico de estas corrientes de pensamiento. Los cristianos afirmamos nuestra fe en un solo Dios, y los católicos afirmamos que somos una denominación que históricamente se remonta hasta el siglo I,
y que a lo largo de los siglos las diferentes disputas sobre los conceptos teológicos las han resuelto los sucesores de los apóstoles, de los cuales nos habla la Biblia. Se ha configurado también de todo lo escrito sobre la persona de Jesús, lo auténtico de lo apócrifo, y por supuesto se ha desprendido de las enseñanzas sobre Jesús, lo que viene siendo la doctrina, lo que hemos de creer, y también la moral, lo que hemos de practicar en función de lo que Jesucristo mismo nos habla para salvarnos, es decir, para que a través de su mediación seamos llevados a lo que Él nos promete, que son las bienaventuranzas eternas, en lo que los cristianos llamamos el cielo, ese conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. En el libro sagrado de los cristianos católicos, el Nuevo Testamento, se afirma con claridad la mediación universal de Jesucristo en el orden de la salvación. Esto lo podemos ver en las siguientes citas bíblicas. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 6, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, Juan 3, 17, Hechos 5, 31, Hechos 10, del versículo 44 al 48, y Hechos del 17, versículo 24 al 31. También Jesucristo es presentado como el centro del plan divino en los siguientes textos bíblicos, en Efesios 1, versículo 3 al 13, en Colosenses 1, del versículo 15 al 20. De suerte que dentro de los testimonios internos de estos textos bíblicos que corresponden a la tradición escrita sobre la persona de Jesucristo y atestiguada por la tradición de los apóstoles y sus sucesores, podemos nosotros encontrar estas afirmaciones de cómo es necesaria también la iniciación cristiana a través del sacramento del bautismo para comenzar por los méritos de Cristo la salvación que Él nos ha prometido. El santo Juan Pablo II, que fue Papa de la Iglesia Católica, sucesor de los apóstoles, en una encíclica firmada por él, Redemptoris Missio, enseña que las personas no pueden entrar en comunión con Dios si no es por medio de Jesucristo y bajo la acción del Espíritu Santo. Toda otra mediación es ciertamente parcial, es decir, no contiene todos los medios de salvación, porque es necesario la fe en Jesucristo, la contrición también de nuestros pecados y por supuesto aceptar a Jesús en nuestro obrar cristiano para ser acreedores a las bienaventuranzas que Jesucristo nos afirma y que podemos encontrar en el capítulo 5 de San Mateo. La pregunta también de si solamente los cristianos se salvan, esto también lo podemos encontrar en este documento Redemptoris Missio, en el número 10, que representa también la opinión colegiada de los obispos, y dice lo siguiente: la universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. Si es destinada a todos, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos. Pero es evidente que tanto hoy como en el pasado muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la revelación del Evangelio y de entrar en la Iglesia. Viven en condiciones socioculturales que no se lo permiten y en muchos casos han sido educados en otras tradiciones religiosas. Para ellos la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aún teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo.
Ella permite a cada uno llegar a la salvación mediante su libre colaboración. Así Dios proveerá los medios para que lleguemos todos que lo buscamos con recta intención, porque Jesucristo nos muestra su rostro misericordioso cuando releemos su obrar en el mundo, sus mensajes de salvación. Y como dice, todos los mandamientos de Dios se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se desprenden las acciones también que por mediación de Cristo nos salva. Vamos a encomendarle a la Santísima Virgen María también este esfuerzo. Los invito a que recemos a ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta la próxima. Si te gustó esta cápsula de Nutriendo tu Fe, no se te olvide suscribirte a este canal y darle clic a la campanita. Hasta la próxima.